Buenas noches muchachos, ¿cómo están? Hasta aquí hemos revisado los ensayos mecánicos más conocidos y comunes a nivel industrial. Sin embargo, a estas alturas deben estarse preguntando, ¿y qué sucede cuando quiero evaluar un producto ya terminado? ¿Tengo que destruirlo? ¿Tengo que romperlo? ¿No es una pérdida de dinero? Pues sí, para eso existen los ensayos no destructivos. Quédense conmigo esta media hora y veremos que estos ensayos son más familiares de lo que ustedes esperan. Capítulo 5. Caracterización. Ensayos no destructivos. Quería preguntarles qué es lo que hacen ustedes cuando desean comprar un par de zapatillas. ¿Van a la tienda y cogen la primera que encuentran? No, no es cierto. Primero van a buscar un modelo que les agrade y luego, si es que pueden, van a ver la talla, ¿sí? Esto ya es considerado el primer ensayo no destructivo, pues ustedes están midiendo la zapatilla. Si es posible, van a empezar a ver si es que tienen alguna fallita, algo que no les guste, alguna marca, ¿sí? Y lo que están haciendo ustedes es un control de calidad. Es por ello que justamente los ensayos no destructivos están relacionados muchas veces con lo que es el control de calidad. ¿Por qué? Porque en su mayoría el objetivo va a ser localizar y dimensionar discontinuidades, como poros, cortes, etcétera. Cosas que a veces pueden ser observadas a simple vista y otras no. Los ensayos no destructivos, por ejemplo, se aplican antes, durante y después del proceso de producción. En el caso de ustedes, sería después, ¿no es cierto? Ustedes están observando el producto terminado. No dañan el material, ¿sí? Pueden ensuciarlo, pero eso no implica que no se pueda limpiar, ¿sí? Se pueden obtener algunas propiedades características de los materiales, por ejemplo, pueden tener una idea de si es resistente, si es duro, si es áspero, ¿no? Y están asociados, como les decía, íntimamente al control de calidad de los productos. ¿Qué cosa es una discontinuidad? Vamos a ver. Volvamos al ejemplo de la zapatilla. Imaginen ustedes ahora que encuentran un huequito en la zapatilla. Ya no la quieren, de repente no, ¿sí? Pero supongamos que era el único ejemplar que hay en su talla. ¿Importará mucho si tiene un huequito o dónde lo tiene? ¿Seguros? Imagínense que era el modelo que estaban buscando hace tiempo. Ya el criterio de aceptación va a cambiar, ¿no es cierto? Pero ¿quién va a definir ese criterio de aceptación? Si ese huequito es aceptable o no es aceptable, ¿sí? Entonces, vamos ahora a revisar qué cosa es el criterio de discontinuidad, qué cosa es el criterio de defecto. Una discontinuidad vamos a definirla como la pérdida de homogeneidad, que puede ser un huequito, una rayadura, etcétera. Mientras que el defecto es lo que hace, es una discontinuidad que ya no es aceptable. Por ejemplo, si Hueco obviamente deja ver su dedo a través de la zapatilla, eso ya no es aceptable. Pero sin embargo, si el huequito está a un costado, no se nota, o está de repente por debajo, entonces puede ser aceptable, ¿sí? Entonces, como regla general, veamos, un defecto, todo defecto, es una discontinuidad, pero no toda discontinuidad va a ser un defecto. ¿Estamos? Los ensayos no destructivos los podemos clasificar en dos tipos, ¿sí? Métodos superficiales y métodos volumétricos. Los métodos superficiales, inspección visual como ya hablamos, partículas magnéticas y líquidos penetrantes que vamos a hablar más adelante. Y los métodos volumétricos que quizás ustedes ya han escuchado, radiografía y ultrasonido, que están muy relacionados con lo que es la medicina también. Entonces, en un primer instante vamos a revisar lo que son los métodos superficiales, que me van a ayudar a mí a detectar discontinuidades en la superficie y en algunos casos
superficiales. Muy bien. Ensayos no destructivos, inspección visual. Volvamos a nuestro caso de la zapatilla nuevamente. Ustedes están realizando una inspección visual donde su principal herramienta pues, es el ojo humano, ¿no es cierto? Ahora, esta inspección visual siempre es el primer ensayo no destructivo que realizamos, pero ¿solamente usa el ojo humano o existen otras herramientas que yo puedo utilizar? Existen, ¿no es cierto? Yo podría usar, por ejemplo, una regla para medir. Puedo usar otro patrón para comparar. En este caso uso mi pie, por ejemplo. Puedo usar una lupa para ver si tiene alguna discontinuidad más pequeña, por ahí si soy un poco meticuloso, etcétera, ¿sí? Entonces, yo voy a tener varias herramientas para estas inspecciones visuales. Puedo hacer un análisis cuantitativo y cualitativo, ¿sí? Y algunas veces puedo ya desde ya rechazar el componente o el producto, ¿sí? Acá les dejo algunas imágenes con galgas, boroscopios y un instrumento como este de acá que es un videoscopio. Aquí vemos, por ejemplo, un técnico que está haciendo una inspección visual con un boroscopio que lo que está haciendo es justamente ver internamente cómo se encuentran los tubos de este intercambiador de calor. ¿Qué ventajas y qué desventajas tendré para realizar este ensayo? Pues entre las ventajas, es un método simple y económico. Es el primero que hago y el más rápido, ¿sí? Me va a ser posible detectar indicaciones visibles en la superficie y básicamente me va a identificar en qué zonas deben ser examinadas por otro ensayo. Un ensayo que me permita ver discontinuidades más finas. ¿Estamos? En cuanto a las desventajas, pues es solo para discontinuidades superficiales, o sea, que sean visibles a los humanos, pero también va a depender mucho de la capacidad y la experiencia del inspector. No sé si a ustedes les pasa, pero por ejemplo, cuando voy a comprar ropa, tengo que ir acompañado de alguien que esté más acostumbrado a ver el tema de costurería, por ejemplo, ¿sí? Revisen las costuras y vean si están bien hechas. Entonces, va a depender mucho de la capacidad y experiencia del inspector. Por eso que normalmente los inspectores son gente mayor que ya ha tenido experiencia en otros casos. Vamos ahora a ver otro ensayo no destructivo, que es el de líquidos penetrantes. Esta es una de las técnicas más económicas. Está basado en el fenómeno de capilaridad, que como sabemos está relacionado con la tensión superficial de un líquido. Básicamente, consiste en aplicar el líquido penetrante y dejar que éste penetre para luego ser revelado. Pero, ¿qué tiene de especial este líquido para que pueda penetrar en una grieta muy fina? Supongamos que aplicamos sobre una superficie dos gotas de líquidos diferentes. ¿Cuál tendrá mayor tensión superficial? Exacto. La de la derecha tendrá una tensión superficial mayor. ¿Por qué? Porque justamente vemos que no está mojando a mi superficie. Recuerden, la tensión superficial es la que hará que el líquido moje o no a la superficie. Vamos a suponer ahora que existe una grieta en el material. ¿Qué creen que sucederá con la gota? La gota con una tensión superficial alta se va a mantener igual, mientras que una gota con tensión superficial baja tratará de entrar en la grieta, ¿sí? Debido nuevamente a nuestro fenómeno de capilaridad. ¿Qué sucederá ahora si es que yo aplico este líquido en una posición sobre cabeza,
en un techo, ¿continuará mojando? Pues sí. ¿Por qué? Porque no le importa justamente porque el fenómeno de capilaridad no se ve afectado por la gravedad. Entonces, veamos cómo son los pasos para aplicar este método. Primero tenemos la limpieza, que justamente es para retirar todas las grasas y excedentes. Luego se aplica el líquido penetrante y se deja un tiempo estimado ya o calculado para que el líquido penetre y entre en estas grietas y poros. Mientras más fina la grieta, necesitará de un tiempo mayor. Luego se retira el excedente para aplicar un revelador. Este revelador funciona como una especie de talco que va a absorber la humedad, es decir, el líquido que está dentro de la grieta, y me va a dejar una indicación visible en la superficie. ¿Por qué? Porque me va a generar un contraste versus el color del tinte penetrante, como se aprecia en esta figura. Este método es un método que es posible solo para detectar discontinuidades abiertas a la superficie. Si no, el líquido no tendría cómo entrar a las discontinuidades. Es aplicable a materiales no porosos. ¿Imaginan hacer este método sobre una piedra pómez o sobre madera? ¿Qué creen que pasaría? Puedo aplicarlo a metales, plásticos, cerámicos, materiales ferrosos, no ferrosos, y es un método sencillo y de buena relación información-costo. Algunas características del líquido penetrante: debe tener un máximo poder humectante, es decir, debe tener una baja tensión superficial mínima, una mínima viscosidad, ¿sí? Una mínima volatilidad para que no se evapore y una inercia química para que no corroa mis superficies. Estos líquidos pueden ser coloreados o fluorescentes, visibles a la luz ultravioleta, ¿sí? Y el tiempo de aplicación generalmente va a estar entre 5 a 20 minutos. Como les decía, va a depender de la viscosidad de mi líquido y de qué tan finas sean las discontinuidades que yo espero encontrar. La viscosidad me va a afectar básicamente si es que yo lo quiero instalar o aplicar en una situación bajo techo. En cuanto a los reveladores ponen manifiesto donde ha tenido lugar la retención de líquidos, como se observa acá, ¿sí? Y el tiempo en que yo dejo el líquido o el revelador va a ir emanando mayor cantidad de líquido. Entonces, mi mancha cada vez puede volverse más y más gruesa, con lo cual yo ya perdería exactitud de dónde se encuentra mi discontinuidad. Por lo tanto, la inspección sí debe ser realizada entre 30 segundos y un minuto luego de que apliqué el líquido penetrante. Finalmente, tengo acá un ejemplo de una estructura soldada en donde rápidamente voy a poder inspeccionar todas estas soldaduras con un simple método y rápido. Entonces, veremos cuáles son las ventajas de usar este método. Como dice acá, se puede inspeccionar todos los materiales, solo no se puede inspeccionar los materiales porosos. Permite inspeccionar grandes áreas de manera rápida y con bajo costo, y es un método portátil. Entre desventajas, ya se acordarán cuáles era una: los materiales porosos, ¿no es cierto? Entonces, no puedo utilizarlo para materiales porosos, solamente voy a poder inspeccionar discontinuidades abiertas a la superficie y voy a requerir de una post limpieza para que no haya problemas. Veamos ahora el ensayo no destructivo de partículas magnéticas. Todos hemos jugado una vez con un imán. El imán tiene un polo positivo y un polo negativo, y donde se divide justamente es en la mitad.
¿Qué sucede si ahora yo cojo el imán y lo parto por la mitad? Me quedaré con una parte solamente de polo positivo y otra parte solo de polo negativo. No, no es cierto. Lo más probable, o mejor dicho, lo que sucede es que ustedes tengan dos imanes de la mitad del tamaño, con polos positivo y negativo en ambas partes. Y esto justamente es lo que aprovecha este ensayo de partículas magnéticas. ¿Por qué? Porque justamente cuando el material presenta una discontinuidad, va a presentar como si mi pieza se hubiera partido y va a generar nuevos polos positivos y negativos alrededor de la grieta. Si sobre esto de acá yo coloco una partícula magnetizable, por ejemplo, arena de playa, sí, que tiene bastante carga de hierro, veremos cómo se van a acumular estas partículas encima de la pieza. Supongan ahora que yo coloco un papel, igual como hago con los imanes, si es que recuerdan ese jueguito. ¿Va a seguir sintiendo dónde se encuentra ese campo magnético? Sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es que funciona este ensayo no destructivo? Primero, va a ser capaz de detectar continuidades superficiales y subsuperficiales nuevamente. Es como el caso de que yo colocase un papel encima. No es necesario que mi discontinuidad esté abierta a la superficie. Puede haberla pasado una capa de pintura y aún así el campo que se genera voy a poder detectar. Estos campos que se generan son llamados campos de fuga, ¿sí? Entonces mi método va a detectar porosidades o fisuras que no necesariamente están abiertas a la superficie, pero sí, ya a estas alturas ustedes deben haber pensado, ¿cuál es el requisito que debe tener mi material para que yo pueda aplicar este método? Que mi material sea ferromagnético. Si mi material no es ferromagnético, simplemente no puedo aplicar un campo y no puedo aprovechar estos campos de fuga. El campo magnético que se establece normalmente debe ser perpendicular a la discontinuidad. ¿Por qué? Justamente porque es la que genera una mayor acumulación de campo, una mayor densidad de campo y bota una señal más fuerte. Si mi campo fuera paralelo a la discontinuidad, lo más probable es que pase desapercibido. Entonces, es por ello que cuando yo aplico mi campo magnético, debo aplicarlo en varias direcciones a 90 grados para que pueda ser notorio al momento que aplico las partículas magnetizables. Las etapas de este método implican una previa limpieza, una magnetización de la pieza que, como les dije, debe incluir por lo menos dos direcciones a 90 grados o más rotándola para asegurarme que pueda coger cualquier dirección en que se encuentre la discontinuidad. Aplico las partículas que pueden ser coloreadas o fluorescentes y hago la interpretación de las indicaciones que me van a aparecer. Finalmente debo hacer una desmagnetización. Como en el caso de los líquidos penetrantes, retirar el líquido y debería hacer una limpieza, aquí debo hacer una desmagnetización. ¿Por qué es importante? Porque si el material se queda magnetizado, esto puede afectar el desempeño electrónico o eléctrico o simplemente el desempeño mecánico de mis piezas puestas en funcionamiento. Existen varios métodos para realizar la magnetización de las piezas, como por ejemplo por contacto directo, en donde yo coloco dos puntas, ¿sí?, de contacto y estas puntas van a generar un campo magnético en este sentido. O yo puedo colocar los yugos que justamente van a generar un campo en un sentido longitudinal entre las patas del yugo. ¿Puedo colocar el campo en otra dirección? Sí, tengo estas disposiciones donde voy a tener un campo circular, por ejemplo, para una magnetización circular,
o puedo tener una magnetización lineal, como en el caso del solenoide. ¿Cómo es que ocurre esto? Pues aplicando la regla de la mano derecha. Recuerden, en un sentido irá la corriente y en un sentido envolvente encontraremos el campo. Si acá la corriente es envolvente, el campo será lineal. Aquí hay unos ejemplos de cómo se observa. Por ejemplo, aquí en este caso tengo partículas magnetizables visibles o coloreadas, que son estas rojas, y eso sería una fisura, al igual que esta que está transcurriendo acá, o esta de acá. Y tengo partículas magnetizables líquidas, como la que está siendo aplicada en este caso. Estas son un caso de partículas magnéticas fluorescentes. ¿Se dan cuenta que acá no veía nada al inicio y luego apareció la fisura? Igual en este caso. Entonces veamos las ventajas y desventajas de este método. Entre las ventajas, su material es un método que me permite ver discontinuidades subsuperficiales hasta por lo menos 6 milímetros de profundidad. Puede que haya métodos que alcancen mayores profundidades, pero vamos a tomar como límite esto de acá. Se pueden inspeccionar geometrías complejas, es un método rápido y es relativamente económico. Es portátil también, ¿sí? No me cuesta nada llevar las latas con los líquidos y el yugo magnético. Entre desventajas, ¿cuáles serán? Exacto, que solamente puedo usarlo para materiales no ferrosos. Y es necesario que haga una desmagnetización al final del ensayo para no dañar el desempeño de la pieza. Muy bien, aquí les dejo un pequeño resumen de esta primera parte para que puedan repasar antes de continuar con la segunda.